Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con el analista internacional Paulo Cabrera, ex embajador, hombre de mucha experiencia. Muy bienvenido, Paulo. ¿Cómo estamos, Federico? Encantado. Paulo, hablemos del orden político mundial. ¿Se está configurando un nuevo orden político mundial después de estos 4 años casi de Trump y todas sus políticas muy particulares? Internacionales, los chinos post pandemia, toda esta ofensiva que han tenido los chinos post pandemia, los europeos reconcentrados en sí mismos, tratando de sobrellevar el Brexit de los británicos. ¿Se está configurando un nuevo orden político mundial? Y si es así, ¿qué rol juega o puede jugar Chile, Pablo? Bueno, desde que el mundo es mundo se está tratando de reconfigurar el orden mundial, pero obviamente que ahora hay una tendencia mucho mayor y con mayor dramatismo, porque obviamente que han ocurrido muchos hechos, muchos cambios, ha habido una transformación muy grande en el orden mundial, entonces se tienen que reconstruir las fuerzas, el poder. Como hemos hablado otras veces, aquí es un tema de poder y es un tema de posicionamiento estratégico en el mundo, y es un tema de cómo se conduce la economía, etcétera, etcétera, todos los temas de la agenda global. El cambio climático, obviamente, el tema nuclear, etcétera. Entonces, estas tendencias, obviamente, de reformulación de cambio mundial se han visto atizadas últimamente por hechos que los hemos comentado con anterioridad, que son estas disputas estratégicas que se han transformado en estratégicas, empezaron como comerciales, ya se están transformando en estratégicas entre las dos grandes países que son China y Estados Unidos, donde se tratan de involucrar a otros, tratan de recuperar sus áreas de influencia, donde hay una nueva manera de comunicarse. Entonces, hay una intención de un mayor protagonismo global que ha producido también una crisis en la hegemonía mundial. Veníamos saliendo de unipolarismo, que era Estados Unidos, la potencia rectora. Después teníamos una suerte de multilateralismo que promovían la mayoría de los países, y obviamente que hoy día hay nuevamente una tendencia a un bipolarismo con la emergencia de China, que comentábamos la otra vez, y también de las potencias medias que quieren tener su influencia. Y esto, si tú le sumas el salto tecnológico, la ruptura o la brecha etaria, porque la manera de mirar el mundo entre los jóvenes y los viejos es una cosa que verdaderamente hay que considerarla en este análisis. La tensión geopolítica, el cambio climático, como decíamos, y las políticas económicas con mayor equidad social, porque parece que ser que todos los deseos de progreso se han visto frustrados, las ilusiones del progreso. Efectivamente, esto no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, pero hoy día, como la comunicación es mucho más rápida y el sentido del tiempo se ha atizado mucho, el tiempo siempre ha marcado la historia, obviamente, pero ahora se ha atizado con esto de la digitalización, entonces estamos en un mundo más desordenado, en un mundo de mayor convulsión social, en un mundo donde la gente reclama más participación social. Entonces, en este orden mundial, obviamente que Chile también tiene que jugar un rol y posicionarse donde estamos, ¿no? Ya más allá de quiénes somos, que ha sido una discusión permanente de quiénes somos, si somos latinoamericanos, somos del Pacífico, somos europeos, somos autóctonos, somos una mezcla de algo. Esa es una respuesta que no está dada categóricamente tampoco. Pero obviamente que nos tenemos que reposicionar estratégicamente de acuerdo a nuestra ubicación geoestratégica, a nuestro patrimonio cultural, a nuestro patrimonio de peregrinaje diplomático que hemos hecho a través de que somos la República, y un poco a través de nuestra historia. Entonces, sin copiar a nadie, a lo mejor es un poco marcar de que somos parte de la historia y que no podemos abstraernos de ella y que tenemos que jugar en un rol de acuerdo a nuestra identidad. Pero obviamente que pertenecemos a una región donde la inestabilidad ha sido su característica. Y a la inestabilidad ahora se le ha sumado la segunda I, que es la incertidumbre, y la tercera I, que es la indefensión. Estamos frente a un fenómeno ya no solo disruptivo por un acto de cambio de ciclo,
o de manera de comunicarse o de relacionarse, sino que estamos en medio de una pandemia que a lo mejor si hubiera sido lo correcto, hubiéramos tenido que prever en algún minuto que podíamos poder tener una pandemia, pero hoy día es un hecho de certidumbre y desconocido. En el fondo, la sociedad, cuando se está forjando el nuevo orden internacional, se venía forjando con fuerza, se ha apoderado del miedo. El miedo está jugando un papel tremendo y la gente o busca refugio en el pasado o quiere escrutar el futuro para decir qué es lo que le va a traer, pero lo que nos debe motivar a nosotros es obviamente que capturar el presente y sentir el presente y sobrevivir en este presente y construir para poder seguir participando en este escenario internacional tan convulso. Por eso, creo que de diagnósticos ya hay demasiado. Tú prendes la radio, oyes los diarios, los comentaristas. Prácticamente yo no pretendo ser el innovador absoluto, ¿no? por excelencia, no. Pero obviamente que creo que ya el hecho de, si te decimos que estamos viviendo una globalización 4.0, tenemos que pasar de los dichos a los hechos. O sea, tener cursos de acción. Tener cursos de acción y los que se dicen de vanguardia, no una vanguardia congelada, no una vanguardia que se refugie en el pasado. O sea, tenemos que ver cuáles son los canales que tenemos para poder ubicarnos en este escenario. Si ese escenario va a ser multilateral, si ese escenario va a ser unipolar, si va a ser bipolar o va a ser multipolar. Yo creo que va a ser multipolar por el juego de las potencias. Por eso, obviamente que tenemos que insertarnos en este cambio tecnológico con mucha fuerza, en un momento en que la economía también se ha desplazado. Ha tenido un desplazamiento de su centro de gravedad. Y también no es la primera vez que ocurre. Obviamente que hoy día se dice que la economía trasladó su centro de gravedad desde Europa y de Estados Unidos y Europa al Asia y al Asia Oriental. Y nosotros tenemos una situación privilegiada, una ubicación privilegiada en ese lugar, donde tenemos que pensar verdaderamente qué es lo que podemos hacer. Tenemos desafíos tremendos. Ante el desafío tecnológico, el desafío nuclear nos decía que cualquier cosa iba a ser, se iba a terminar el mundo. O sea, la crisis nuclear. Podemos manejar la crisis nuclear con diplomacia, con inteligencia, con desarrollo. Pudimos manejarla con persuasión, buscando la paz, que es el bien más preciado de la humanidad, ¿cierto? Y hoy día tenemos otro desafío que no es solo la pandemia, el cambio climático. O sea, ahora el desafío que va a desaparecer el planeta. No va a desaparecer la humanidad, no el planeta, perdón. Vamos a desaparecer en lo nuclear, era que iba a reventar todo. Entonces tenemos estos desafíos donde tenemos que, de alguna manera, no repetir lo que se ha hecho. Tenemos que hacer algo de vanguardia en un mundo donde los temas de la seguridad son tremendamente importantes para poder pensar tranquilamente. Tú ves que hoy día mucha gente habla de cosas del pasado, de lo que era el mundo en zona de confort, y donde nosotros los países del medio nos movíamos. Pero teníamos que, después hablábamos de innovación, por eso digo que hay que pasar a los hechos. Innovar significa mover el statu quo, enfrentar los desafíos hoy día modernos también, la ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema tremendo que está marcando hoy día, incluso la relación entre Estados Unidos y China, que son los dos principales países. ¿Por qué? Por el tema de las comunicaciones. Hoy día el dominio de las comunicaciones no solo se domina un Estado con el otro y la información, sino que también se monitorea a las personas, se monitorea la medicina, cómo se puede, el comercio, etc. Entonces, obviamente que ahí hay un patrimonio o hay una joyita a la cual compiten los que están más desarrollados tecnológicamente. Y hemos visto que en esta disputa de los Estados Unidos con China, que era por aranceles, después pasó por las comunicaciones, y hoy día estamos por los territorios y por los espacios. O sea, ahí hoy día también tenemos que, al mirar el mundo, para poder empezar a avanzar en estos pasos nuevos, tenemos que mirar esto es intangible, pero también tenemos que mirar qué es lo que está pasando en la simbología, en el lenguaje, que eso nos va dando caminos para enfrentar la situación. Porque si vemos que empezamos con un lenguaje que los Estados Unidos era contra las empresas chinas, después pasamos a un lenguaje que es contra el Partido Comunista. Y quienes observábamos el escenario internacional nos dábamos cuenta que nunca había una actitud en contra del gobierno de China.
No había. Era o el Partido Comunista o las empresas del Estado. Hacían una diferencia. Hoy día no. Hoy día, a raíz de lo que pasó en Hong Kong, y hoy día a raíz de lo de esto de las competencias en lo que es la ruta de la seda, para que China ir situándose como un país global, obviamente que con el tema que está pasando en Hong Kong, con el tema del respeto al derecho internacional, con el tema de las diferentes culturas, cómo se aproximan a estas cosas, obviamente que el mundo, el sistema, está en crisis. Y esa crisis obviamente da espacio para reformular un nuevo escenario. O un nuevo. Y ahí también tenemos que pensar, lo primero, la eficiencia de los organismos internacionales, porque hablar de multilateralismo o hablar de multipolarismo, ¿qué significa la eficacia de los organismos internacionales? ¿Cómo podemos nosotros influir para que los organismos internacionales sean eficaces? Porque hoy día están congelados, en muchas Pablo, maneras, porque las potencias no están participando. esto que se está reconfigurando, tú hablaste de multipolarismo, ¿no? Suena razonable, todo indica que para allá va, ¿no? ¿Qué otros dos o tres pilares pudiera tener este nuevo orden mundial que se está reconfigurando, aparte del multipolarismo? Bueno, yo creo que un cambio en la cultura, en lo que es las relaciones entre los países, una cultura ética o la solidaridad. Creo que ese es un elemento central a construir, la confianza, porque cuando se está reconstruyendo algo, parte de una falta de confianza. Y esa falta de confianza está atizada también por el miedo y por otras actuaciones. Y por eso yo decía que ahí es importante, en cada país, tú me preguntabas por Chile, es cómo poder contribuir a este escenario, es trabajando con los jóvenes. Yo creo que hay aquí una brecha, hay un rompimiento etario muy importante. Yo veo los comentaristas que han hecho ya su contribución a la política internacional, han hecho su contribución al desarrollo y pueden seguir haciéndola. Yo pretendo seguir haciéndola, pero yo soy ya de los viejos. Pero obviamente que tenemos que trabajar con los jóvenes. Los jóvenes tienen otra apreciación del mundo, otra apreciación de la vida, otra apreciación de los desafíos, otra apreciación del miedo, otra apreciación del derecho, del respeto a las normas y a las reglas que nosotros estábamos acostumbrados, porque viven en otro ambiente, viven con otros impulsos, con otros insumos. Entonces, que obviamente que ese es un trabajo que hay que hacer en cada país para poder, acuérdate que la política exterior de los países y la diplomacia es el espejo de las políticas internas. Y hoy día esa línea divisoria entre lo interno y lo exterior es muy tenue, lo hemos visto. Entonces, todos los métodos que hemos usado tradicionalmente para situarnos en el escenario externo, tenemos que usarlo para situarnos en el escenario interno y hacer las reformas que el país necesita en la institucionalidad para enfrentar estos desafíos. La institucionalidad no está capacitada, a veces está sobrepasada para enfrentar los desafíos. Entonces, la brecha etaria creo que es un tema tremendamente importante, y enfrentar lo de la revolución tecnológica y hacer obviamente un reestudio de cuáles son nuestras prioridades como país. Hacer un estudio no solo desde Santiago, tenemos que trabajar con las provincias, tenemos que trabajar con el territorio, las diferencias de territorio. Este es un país que tiene desafíos en el norte y en el sur, y en el centro un país agrícola con grandes desafíos con respecto al agua. El agua es uno de los grandes temas para el cambio climático. Y tenemos una conformación territorial que es un laboratorio para el cambio climático. Ahí tenemos una fortaleza tremenda para reconstruir nuestra imagen hacia el exterior. ¿Cómo nos ven? Todo eso que nosotros hacíamos las cosas bien y estábamos en estos parámetros tradicionales, la pandemia, no solo la pandemia los cambió, sino que ya venía en cambio. Pero nosotros que pensábamos que la pandemia podía ser un momento de reposo, un momento de pensar las cosas mejor, un momento de analizar con las universidades nuestras prioridades, con los gobiernos locales, con las municipalidades, con la participación ciudadana. En el fondo, yo lo hago como el símil de la diplomacia ciudadana, con las comunidades en el exterior, para que entreguen insumos y ayuden a saber qué es lo que está pasando, etcétera. Vemos que no, estamos sometidos a una discusión
sometidos, digo, porque trato de no estar sometido a esa discusión, pero estamos sometidos a una discusión de qué es lo que se hizo, qué es lo que hicimos mal, que quién lo hizo. Es como el síndrome Forrest Gump, como que todos participaron en todo y todo lo que fue pasado fue estupendo. Y yo creo que los que tenemos más años, tenemos que contribuir con lo que sabemos para que los jóvenes vayan forjando esto. Y eso es lo que tenemos que hacer, en construir en esta experiencia. O sea, tú me preguntas los parámetros. Los parámetros son que es un mundo muy desordenado, que es un mundo que ya tenemos que buscar nuestra ubicación de alianza. Yo creo que cuando tú me preguntas el tema de los parámetros en los cuales nos podemos desenvolver y cómo estaría Chile en este nuevo escenario cuando se está forjando un nuevo orden mundial con la aparición de otros países, con la participación de otras potencias y obviamente que con un país de porte medio como nosotros buscando alianzas, ¿cómo podemos nosotros como latinoamericanos contribuir en este escenario nuevo? Y yo creo que es bien difícil buscar la unidad latinoamericana y la integración latinoamericana más allá de las palabras antisonantes que todos los días en el discurso se dice, la unidad latinoamericana es central. Pero no tenemos los elementos para hoy día, hay unas diferencias políticas, cada día más diferentes, hay diferentes desarrollos económicos, hay diferentes aproximaciones a los desplazados y a los pobres, también los tipos de desarrollo. Entonces, obviamente que tenemos que buscar las migraciones, obviamente que tenemos que buscar un mecanismo y tener lo suficientemente creativo con el objeto de a lo mejor igualarnos o algo parecido, digo yo, a lo que sucedió en la década del 60 y el 70, que fue una convergencia, de hecho, que dieron motivo a esta playa de escritores que a través del realismo mágico pusieron a América Latina en el tapete de la discusión y de la atracción. O sea, hay elementos tenemos países con mucha historia tremenda hoy día, cuando cada país busca su propia historia y encuentra su propia identidad, obviamente que encontramos una riqueza tremenda, tremenda. Entonces creo que podríamos buscar, de alguna manera, innovar, o sea, mover el statu quo con el conocimiento del producto que tenemos. ¿Cómo nos vamos a encontrar un pequeño Silicon Valley, entre comillas, para poder proyectar América Latina en este escenario? Acuérdate lo que hace 50 años era China. China hace 50 años no era ni miembro de Naciones Unidas, antes había sido muy grande también, pero no era miembro de Naciones Unidas. Y a través de un trabajo persistente, es un país diferente, estoy hablando de diferentes culturas, etcétera, pues mira lo que es hoy día, ¿no es cierto? Está en la carrera de espacio, es un país que está, es uno de los grandes países con mayor presencia en el escenario mundial. Nosotros tenemos un territorio tremendamente rico como para poder encontrar elementos de convergencia con otros países, con el objeto de poder embellecer lo propio, poder más allá del humanismo absoluta y netamente y genuinamente latinoamericano que tenemos, poder construir una imagen de América Latina a través del territorio, a través de la inmensidad del territorio, a través de los jóvenes, a través de las reservas de agua, a través de la biodiversidad. O sea, el desarrollo sustentable. Por algo se hizo la Cumbre de la Tierra en América Latina en el año 1992, obviamente que venía de la Comisión Blumman de Europa, etcétera, etcétera, fue un trabajo, pero todo implica un trabajo. Por eso yo la otra vez te decía, cuidado con que a veces vienen mensajes como que nada hubiéramos hecho en ningún área. Y efectivamente nosotros los chilenos a lo mejor estamos un poco golpeados, pero que hemos construido una imagen y hemos construido un patrimonio a partir de lo que hemos hecho en el escenario internacional, nos debe enorgullecer y lo debemos utilizar lo mejor. Eso no significa quedarse estancados, no significa que todo eso es lo único que tenemos. A lo mejor nos falta filosofía, nos falta reflexión, nos falta desarrollo, nos falta unidad, pero obviamente que no podemos depender tecnológicamente per se o para siempre de una cadena que nos está mostrando que no nos resulta. Tenemos que tener armonía con nuestra propia naturaleza, conocer nuestro propio territorio, tenemos que conocer nuestras desigualdades, tenemos que salir a la frontera.
tenemos que salir a la frontera con el objeto de ir a conocer las verdaderas realidades, nuestras pobrezas, nuestros miedos, nuestras paranoias, nuestras dificultades que tenemos. Y obviamente que eso es una tarea que le corresponde a toda la sociedad, sin distinción. No seguir embarcado en esto de derechas o izquierdas, o de ricos y pobres, o de altos y bajos. Creo que es un desafío, y no es un discurso y no es una homilía lo que estoy diciendo. Se requiere un desafío porque los elementos los tenemos. Las universidades deben aglutinar, el poder político debe contribuir, la sociedad civil debe entender que no vivimos de humo ni de aire. Tenemos cosas que construir y tenemos vecinos per se y vecinos nuevos, que son nuestros vecinos hoy día de otra manera. El Pacífico, el Océano Pacífico es una carretera de alta velocidad. Estamos todos electrodependientes e interconectados. Yo creo que ahí tenemos un elemento. La unidad, la energía a lo mejor, la electricidad a lo mejor es un elemento de integración latinoamericana. Y tenemos mar, volcanes, montañas, etc. Así que, Federico, creo que el mundo está en reconstrucción, los países grandes están haciendo su tarea, algunos con mayor egoísmo que otros, otros con mayor generosidad. Nosotros tenemos que mirar el presente, captar el presente y no volver a tener las frustraciones de que el futuro fracasó. O sea, el paraíso, no queremos el paraíso perdido, queremos el paraíso. Hay mucho trabajo de por medio. Pablo, muchas gracias por esta conversación. Hay mucho trabajo diplomático. Gracias. Así es. Nos vemos. Gracias. Gracias, Chao. Federico.